Hola, hoy vamos a hablar acerca del tema número 7 de por qué todos los seres vivos compartimos un pasado común y de los subtemas uno, 2 y 3. Entonces, para iniciar con el subtema número uno, vamos a hablar acerca de los agentes que provocan microevolución. Entonces, las mutaciones son un cambio repentino del material genético, o sea, el ADN, porque el ADN es la fuente esencial de la variabilidad de materia prima de la evolución. Entonces, esto puede beneficiar o afectar al individuo. También tenemos la reproducción sexual, que permite variabilidad en las especies ya que se combinan los gametos que se formaron por el proceso de meiosis. Y también tenemos el desplazamiento genético al azar, que son los cambios aleatorios en la frecuencia alélica de poblaciones pequeñas, lo cual reduce la variabilidad genética dentro de esa población. Y esto puede suceder por cuello de botella, que sucede cuando un fenómeno, o sea, un desastre natural o un depredador, extermina varios individuos de una población, causando que queden pocos individuos progenitores para reconstruirlo. Y esto cambia la frecuencia de los genes y disminuye la variabilidad genética. Y también puede suceder por un efecto fundador, que sucede que un grupo pequeño de individuos de una población establecen una nueva población y se alejan de su grupo original, de esta manera cambiando la frecuencia de los alelos. También puede suceder la migración genética, que son individuos que se van de un lugar a otro y se reproducen con las poblaciones de ese nuevo lugar al que llegaron. Entonces aumentan la variabilidad genética porque se introduce un nuevo gen. También la selección natural se basa en un proceso en donde los organismos más aptos sobreviven y se reproducen, y los que no logran adaptarse y seguir adelante mueren. Entonces, de esta forma, la descendencia del individuo más apto es la de mayor abundancia para poder garantizar la supervivencia de la población y de individuos los más aptos para sobrevivir. También sucede la especiación, que es un proceso de formación de especies en donde una especie se divide en diferentes como mini especies, queriendo decir que hay un ancestro común que origina diferentes especies. Entonces, está la especiación simpátrica, perdón, que significa que no hay barreras físicas que separen estas poblaciones. Y también está la especiación alopátrica, que sucede cuando las poblaciones creadas se separan por barreras geográficas como montañas o ríos, entre otros. Ahora, para hablar de mecanismos evolutivos, bueno, existe la variabilidad dentro de una especie. Esto quiere decir que sucede por unión de gametos sexuales que permiten la recombinación de genes que originan de los padres. Por ejemplo, hay especies de animales que tienen millones de taxones, o sea, como ramas, como los escarabajos. También sucede competencia, que es que los individuos luchan entre sí por recursos como comida, espacio, refugio, entre otros. Entonces, un ejemplo de esto es que los árboles de la selva tropical le brindan organismos refugio, comida, sombra. Entonces, hay varios organismos que van a competir entre sí por obtener esos recursos que el árbol le brinda. También existe la radiación adaptativa, que es cuando sucede una rápida especiación de las especies que llenan un nicho ecológico. Entonces, ellos utilizan procesos como la mutación y la selección natural. Las nuevas especies formadas se adaptan a las diferentes formas de vida para que no tengan que competir con otros organismos. Un ejemplo de esto es que hay animales que se pueden adaptar para alimentarse con algo que no es muy buscado o utilizado por otros organismos. De esta manera, ellos pueden asegurar que siempre van a tener alimento disponible, no van a haber tantos organismos que se los quiten, y de esta manera aseguran no tener competencia con otros organismos. Y también tenemos el aislamiento reproductivo, que es que dos especies que originalmente eran de la misma especie no se pueden reproducir entre sí para que en el futuro se conviertan en especies totalmente diferentes. Entonces, esto puede suceder por aislamiento geográfico, por conducta, por gametos, entre otros. Un ejemplo de esto es que la unión de una yegua y de un burro va a crear una mula que no puede tener una descendencia. Ya ahí moriría la especie. Y ahora, para hablar de estas evidencias de este proceso evolutivo que sucede, bueno, tenemos el estudio embriológico, que es un estudio de los organismos en sus primeras etapas de gestación. Se estudian embriones. También está el estudio anatómico, que compara estructuras corporales de un organismo para determinar su ancestro en común, por ejemplo, los órganos o los huesos, como podemos ver en las imágenes. También está el estudio paleontológico, que estudia fósiles, porque permite conocer a organismos del pasado y su evolución a lo largo de los años. También está el estudio bioquímico, que estudia las semejanzas y diferencias de las estructuras moleculares de los organismos, o sea, las sustancias químicas. Por ejemplo, estudia el ADN, las enzimas, las hormonas, entre otros. Y finalmente también estudia las extinciones,
Y esto es la desaparición de los miembros de una especie, que puede suceder por desastres naturales, por acción humana, por competencia, entre otros. Ahora, para iniciar con el subtema número 2 de las teorías del origen de las especies, bueno, la primera teoría de la que vamos a hablar es el lamarquismo, que es la teoría del uso y desuso y de los caracteres adquiridos, que fue propuesta por Juan Bautista Lamarck y él se basó en dos postulados. La primera es la ley de los caracteres adquiridos, que habla de que las características adquiridas por los organismos por evolución para adaptarse mejor a un medio ambiente son transmitidas de generación a generación, queriendo decir que las características de los mejores adaptados y más evolucionados se transmiten a los descendientes, pero las características que no son de mucha ayuda desaparecen por evolución de la especie. Y la segunda ley es la ley del desuso y desuso. Esto plantea que los órganos que posee un organismo funcionan al ser utilizados por el organismo vivo. Sin embargo, si se dejan de utilizar, se atrofian y se pierden y ya no son necesarios. Entonces, más bien, de otro lado, si hay un órgano que es muy utilizado y necesitado, este va a crecer y evolucionar en formas mucho más complejas. Entonces, un ejemplo de esto es el cuello de las jirafas, como podemos ver en la imagen, ya que su cuello les ayuda a llegar a las partes más altas de los árboles para obtener comida. Entonces, su cuello cada vez ha ido creciendo más y más y más, de manera que ahora tiene la larga longitud en comparación con otras especies. Siguiendo con las teorías, ahora vamos a hablar del darwinismo, que sería la teoría de la selección natural o la teoría evolucionista, que fue propuesta por Charles Darwin y Alfred Wallace. Entonces, este propone que el individuo que tiene características ventajosas sobrevive y tiene mayor facilidad para reproducirse porque le pasaría esas características a sus descendientes. Entonces, Darwin llamó selección natural a este proceso de sobrevivencia de los organismos más aptos. Entonces, vamos a hablar de las ideas fundamentales de Darwin. Entonces, está la lucha por la sobrevivencia, que habla de que los seres vivos tienen más descendientes de los que pueden sobrevivir, y por esto es que sucede competencia. También hay sobrevivencia del más apto, o sea que hay organismos que tienen genéticamente y físicamente más probabilidad de sobrevivir que otros. Además, sucede la especiación, habla de que los individuos de una población no son idénticos y que a lo largo de los años hay características que se transmiten por la evolución y otras que no. Y también sucede la reproducción, que es que las poblaciones producen una descendencia mayor que la que es capaz de sobrevivir. Entonces hay individuos que se reproducen y transmiten esas variaciones a su descendencia, que pueden ser tanto positivas como negativas. Finalmente, para hablar de las demás teorías del origen de las especies, tenemos el mutacionismo, que fue propuesto por Hugo de Brie, Bateson y Morgan, y propone que hay cambios aleatorios en el ADN que influyen en la evolución y en la formación de nuevos genes. También hay otra teoría que se llama la teoría sintética de la evolución, que también es conocida como el neodarwinismo, que fue propuesta por estos científicos y propone que la evolución no es individual, más bien es un proceso que ocurre a nivel de las poblaciones y explica que la evolución sucede por las mutaciones junto con la acción de la selección natural, como que sucede al mismo tiempo. Él dice textualmente, la evolución es el fruto de la interacción de dos fuerzas, selección natural y las mutaciones genéticas. Y esa teoría fusiona el darwinismo clásico con la genética moderna. Otra teoría se llama la teoría del equilibrio puntuado o saltacionista, que establece que la especiación es un proceso rápido y que la evolución sucede en periodos breves de cambios y después hay largos periodos de estabilidad. Pero también está la teoría del gradualismo, que es viceversa, que establece más bien que la especiación es un proceso lento que sucede por la acumulación de muchos cambios que al unirse juntos forman una especie nueva. Entonces quiere decir que los organismos siempre se encuentran en un constante cambio. Y ahora, para terminar, acerca de las teorías, hay tres teorías del origen de la vida. Entonces tenemos la primera teoría, que es la experimentación cosmozoica, que propone que la vida se originó en algún punto del universo y que se encontraba en el espacio. Entonces lo que sucedió fue que un asteroide colisionó con la Tierra y de esta manera se introdujo en la vida. La segunda teoría es la generación espontánea, que propone que la vida aparece por sí sola en cualquier momento a partir de materia inerte. Y esta materia surge de un momento a otro por acción o divina o simplemente puede aparecer de la nada. Y la tercera teoría se llama el origen quimiosintético,
que propone que los organismos se originan por medio de procesos químicos de materia no viviente. O sea que las moléculas químicas se juntaron y formaron moléculas orgánicas que luego se volvieron células, que se volvieron la base de la vida, o sea, la base de los seres vivos, ya que las células son las que crean todo, los tejidos, los órganos, todo en general. Ahora para hablar del subtema número 3, del efecto de las prácticas humanas en la diversificación y la extinción de las especies. Bueno, vamos a hablar acerca de varios impactos de esas prácticas humanas negativas, ¿verdad? Entonces sucede la sobreexplotación, que son prácticas como la caza excesiva o la pesca indiscriminada, que causan disminución de las poblaciones y hasta pueden causar extinción de especies. Por ejemplo, la caza de elefantes ha causado una drástica disminución en las poblaciones. También sucede la pérdida del hábitat, que es que la expansión de la agricultura, la urbanización, la deforestación destruyen a los hábitats de los organismos y de muchas especies. También la introducción de especies invasoras foráneas en nuevos entornos donde no pertenecen puede ser perjudicial para las especies autónomas, ya que esas especies pueden competir por recursos, pueden transmitir enfermedades, pueden depredar a las especies nativas y causa que se extingan esas especies. También la contaminación, por ejemplo, del aire, del agua, del suelo, tiene efectos devastadores en la vida silvestre. Por ejemplo, hay sustancias tóxicas que pueden matar directamente animales y a plantas. También la acumulación de contaminantes a lo largo del tiempo en el suelo o en general en el aire puede afectar a toda una cadena alimenticia. Finalmente, también tenemos el cambio climático, que hay actividades como la quema de combustibles, combustibles fósiles, la deforestación, que contribuyen a este cambio climático y eso altera a patrones climáticos, afecta a los hábitats naturales y esto influye directamente en la distribución y la supervivencia de las especies. También la fragmentación de los hábitats sucede por construcción de carreteras, de represas, de infraestructuras en general, que fragmentan los hábitats naturales y crean barreras físicas para la migración de especies y causa que ellas se aíslen poblaciones, dificulta la reproducción y la búsqueda de alimentos de muchas especies. Y finalmente, tenemos la explotación de recursos naturales, ya que se extraen recursos naturales como la minería o sucede tala de árboles que degrada mucho el suelo. Y entonces los contaminantes que van al suelo durante esta explotación perjudican mucho a la vida silvestre, ya que por ejemplo si en el suelo está contaminado y algún animal va a tomar agua en algún río, se va a contaminar de estas sustancias que se encuentran en el suelo. Muchísimas gracias y estas son las referencias bibliográficas.